mis amados, Pastora Ámbar Salas por aquí, agradecida del Señor de que ya es domingo y que nos podemos encontrar nuevamente. Disculparán que en el día de hoy quizás en nuestro video podamos tener el efecto de la voz de mi hija. Pero créanme que ya he intentado varias veces pues grabar el video sin su voz de fondo. Y ha sido imposible, pero gracias al Señor por nuestros hijos. eh, y recibo esta palabra con todo el amor del mundo. Enfóquese en lo que vamos a hablar. Quiero antes de iniciar esta palabra, pues leer esta palabra contigo en Primera de Corintios 9, del 24 al 26. Leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, sino con propósito. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y quiero que quizás podamos compartir un poquito de esta palabra, porque es una carrera verdaderamente que estamos haciendo. Pero quizás en las carreras terrenales que podamos ver de Juegos Olímpicos, que podamos ver de actividades que se dan en la parte deportiva, habrá un solo ganador, pero el Señor nos dice aquí en esta carrera, habrán tantos ganadores como quieran ganar. Y yo sé que tú de por sí ya eres un ganador, que has vencido muchas cosas y que aún sigues aquí. Es normal que podamos cansarnos, pero sabemos que así como los que reciben una corona corruptible se abstienen de tantas cosas para obtener un mayor rendimiento, nosotros también para obtener una mayor gratificación delante de nuestro Señor nos abstenemos de lo que su palabra nos insta a hacer para ir por el buen camino. Así que corramos esta carrera de tal modo que todos ganemos, de tal modo que podamos decir, yo he vencido, y que ponamos a nuestro Dios, pues decirle, Padre, estoy corriendo, pero sé que lo haré con propósito, no golpeando al viento, no por decir que estamos corriendo o por montarnos en la ola, sino porque queremos ganar ese galardón de la salvación eterna. Así que esta palabra que el Señor trae a mi vida, pues quiero que siempre a la luz de la palabra la podamos ver, que la podamos escudriñar, y viene justamente en base a la diferencia entre lo espiritual y lo natural o lo carnal. Porque muchas veces nosotros pues tendemos a juzgar las cosas carnales o naturales como que son malas, y no son malas. Y eso es justamente lo que quiero que a través de la palabra podamos, dice la palabra que donde esté el Espíritu del Señor, pues allí hay libertad, y que podamos tener esta libertad. Porque donde dice, pero por cuanto se conviertan al Señor, el velo será quitado. El Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En 2 Corintios 3, versículos 16 al 17.
y sabemos que donde Él está, ahí hay libertad. Agradecidos de que quizás no podemos encontrarnos de manera presencial, pero sí a través de la tecnología podemos constituir, cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo, podemos constituir cualquier lugar donde nos encontremos en un altar para el Señor. Así que dispón de todo tu corazón, que esta enseñanza pues quede grabada. Cada palabra que hablamos aquí está en base a lo que establece nuestro manual de vida. Lo puedes encontrar, te invitamos a leerlo, te invitamos a escudriñarlo, porque la fe viene por el oír, y el oír palabra del Señor. Así que hoy quiero que me acompañes a que podamos establecer esta diferencia entre lo espiritual y lo natural o carnal. Vamos primero a ver lo que es la definición de espiritual. Dícese del espíritu, o relacionado a la parte inmaterial del ser humano, a la que se le atribuyen los sentimientos, la inteligencia y las inquietudes religiosas. Se utiliza en contraposición a lo material. La parte natural la podemos definir como perteneciente o relativo a la naturaleza, o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas, nativo de un lugar, o dícese de una cosa que conserva su estado natural, que no ha tenido ninguna variación. Quiero que podamos, en nuestro manual de vida, podamos ir a Primera de Corintios. Si usted es de los que anota, pues anote. Lo bueno de que podamos tener esta parte de la tecnología es que usted puede dar hacia atrás, dar hacia adelante, pero vaya anotando conmigo, vamos a estudiarlo juntos. En Primera de Corintios 2, versículos del 14 al 16, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Miren, si en la parte cuando inicié a establecer la diferencia entre lo espiritual y lo natural, una de las acepciones que tiene la parte natural, la palabra natural, es que conserva su estado natural, que no ha sido modificado. Tú y yo, antes de conocer de Cristo, quizás tuvimos una persona que se acercó a nosotros, que nos quiso pues hablar de la palabra, nos quiso pues llevar luz, nos quiso traer libertad, como en principio estuve leyendo, y para nosotros eso era como, ¿de qué me estará hablando? Nosotros en ese momento estábamos considerados a la luz de la palabra como un hombre natural. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando nosotros comenzamos este caminar, nosotros decíamos para nuestros adentros, incluso hasta cuando leíamos la Biblia, no entendíamos qué quería decir. Les traigo a acotación, pues que cuando comencé a estudiar Derecho, esa es mi profesión en lo natural. Yo cuando estaba en la primera clase, que me hablaban de introducción al derecho, cuando comenzaron a hablarme de las acepciones que comenzaban en la introducción, en el desarrollo de esta carrera, yo verdaderamente me sentaba y me preguntaba, ¿y verdaderamente yo deberé de estudiar esto? Porque yo no entiendo nada. Pero una vez pues me mantuve, permanecí, pues ya era algo para mí pues natural. Lo entendía. Quizás a ustedes le pasa cuando en la vida natural pues
puede tener situaciones que ameriten de la presencia de un abogado, que ameriten la presencia de un especialista en el área médica, en el área clínica. Usted se queda como, hay como un loading, que usted se queda y entonces tú le dices, ok, ahora dímelo en español. Pues esto es lo que la palabra de Dios se refiere al hombre natural versus el hombre espiritual. Por eso dice la palabra que él lo entiende como locura. Hay muchas personas que a veces invitamos a la iglesia que cuando ven la manifestación del Espíritu Santo pues se asustan, al hombre teme a lo desconocido. Pero ya cuando uno comienza pues a dar pasos, a alimentar nuestra parte espiritual, ya uno comienza a entender tales cosas. Y dice que en cambio el hombre espiritual entiende las cosas de manera espiritual, lo juzga todo sin él ser juzgado. Lo juzgamos a la luz de la palabra. La palabra de Dios nos dice, oiga, véanlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Los espíritus vamos a tantearlos, vamos a juzgarlos, vamos a ver si hay de Dios o no. Porque no a todos vamos a estar diciendo amén, por eso tenemos conocimiento, por eso el Señor nos pone su palabra para que nosotros podamos estar apercibidos, porque verdaderamente habrán falsos profetas. Y por eso quiero también que podamos ir a 2 de Corintios 10, versículos del 3 al 6, porque Pablo aquí nos dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Una cosa es andar en la carne, que vamos a andar aquí, en esto que podemos palpar, en este cuerpo corruptible, que es nuestro vehículo, es la carne. Aquí dentro está nuestro espíritu, nuestra alma. Nosotros somos alma, cuerpo, espíritu. Y dice Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces, sobre eso quiero establecer estas diferencias, porque nosotros andamos juzgando las cosas naturales como que son malas. Usted se baña en lo natural. Usted hace sus necesidades en base a lo natural. Usted no va al baño en el espíritu. Usted no trabaja en el espíritu. Simplemente nos está hablando de, también en Corintios nos establece que, o en Gálatas 5 nos dice que manifiestas son las obras de la carne, obviamente. Por eso dice Pablo, andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Usted quizás está ahora mismo trabajando, pero no a favor de la obra del Señor. Usted tiene un trabajo en lo natural, usted en su trabajo no habla en lenguas, usted en su trabajo, indistintamente de que yo tengo un llamado pastoral, de que el Señor me llamó, cuando trabajo, pues lo hago en lo natural, me contratan como abogada o lo hago para mis clientes de manera libre, sin estar asalariada, lo hago en lo natural. El sustento a mi familia pues lo obtengo en lo natural, que luego y posteriormente pueda, a través de lo que el Señor estableció a mi vida, desde su llamado, de su propósito, pueda quizás pues mantener esa parte de lo que mi familia necesite, pues gloria a Dios por eso. Pero nosotros nos está hablando a cuando nosotros en 1 de Corintios 2, del 14 al 16, nos está hablando, oye, ustedes antes estaban en lo natural, eran hombres naturales, conservaban su esencia, no había modificación alguna, pero ciertamente nuestra parte espiritual siempre ha estado allí, porque dice la palabra que antes de que te formases en el vientre de tu madre, pues yo te elegí, yo te llamé, yo te puse nombre, te di por profeta a las naciones. Ciertamente la parte espiritual siempre ha estado en nosotros, pero como les decía, que nos dice, nos establece en la palabra que esa libertad vino a nuestras vidas, porque dice que cuando nos convirtamos al Señor, el velo será quitado.
que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Ciertamente hubo una libertad de lo natural a lo espiritual, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros al momento de aceptarle a Él como nuestro Señor y Salvador, pues damos un paso hacia el conocimiento de nuestra vida espiritual. Y ciertamente la palabra de Dios nos establece en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Entonces, lo que quiero es que nosotros pues entendamos que hay actividades, hay acciones. Usted almuerza no es en el espíritu. Usted está con su esposo, está con sus hijos, comparte con su familia. Usted no comparte en el espíritu. Usted aún nosotros podamos estar en la modalidad de que estamos trabajando a través de nuestro hogar. Usted no se comunica en el espíritu a la oficina donde usted trabaja. No sé si me doy a entender. No podemos simplemente porque haya hombres naturales que no hayan dado el paso a la parte espiritual, a aceptar al Señor como su Señor y Salvador, nosotros estarles calificando. Más bien tenemos que en ese momento, así como tú y yo fuimos naturales, que no entendíamos las cosas, la teníamos por locura, hubo alguien que el Señor utilizó para podernos traer esa libertad, para que a través de la palabra pudiéramos encontrar la verdad y esa verdad se hiciera viva en nosotros. ¿Qué siempre podemos hacer? Nosotros alimentaremos siempre con conocimiento nuestra parte espiritual y menguará la parte carnal, porque la carne siempre quiere deleites, siempre quiere placeres, pero como dice Pablo en 2 de Corintios 10, nosotros andamos en la carne, pero no vamos a militar según la carne. Nosotros, la ropa que nos ponemos es natural. Nosotros no estamos como los ángeles que están en un nivel espiritual, que no tenemos experiencias naturales, que cuando usted pues besa a su esposo, cuando usted besa a su hijo, usted no lo hace en el espíritu. Nosotros tenemos manifestaciones con el Señor, tanto en la carne como en el espíritu, porque Jesús se hizo hombre para que nosotros pudiéramos dar pues constancia de que se puede ser seres espirituales aún andando en la carne, estando en la carne, pero no militando según la carne. A veces nosotros pues tenemos la oportunidad de trabajar en instituciones que no sirven no son de servicio para la obra del Señor, pero no es por esto que usted va a ser peor que un impío y va a dejar de producir el sustento para su familia, porque usted va a decir no, yo somos carnales, pero no vamos a militar según la carne. Usted debe de conservar ese trabajo y en medio de esa situación en la que usted se encuentre, usted ser luz y usted a los demás enseñarles a cómo aún estando en la carne, ser espirituales y no militar según la carne. Hay incluso falta de conocimiento en oraciones que son intrínsecas de lo natural, intrínsecas de la carne, que nosotros pues queremos pues traspolarlas a cosas espirituales porque es más fácil. Queremos pues que el Señor, imagínense, le voy a poner este ejemplo, quizás tenemos una condición médica y vamos al especialista, pues el especialista entonces nos hace una serie de estudios. No porque seamos seres espirituales, obviaremos una condición que está en lo natural. Nosotros podemos atender esa condición en lo natural y ya como somos seres espirituales que entendemos las cosas del espíritu, podemos ver que en medio de esa situación natural habrá un proceso de gloria de parte del Señor y que nosotros en lo espiritual podamos llevarlo a Él y podamos recibir un milagro.
En lo natural, nuestro cuerpo quizás aumente de peso. Pero si usted lo quiere llevar a lo espiritual y orar y orar y orar, la palabra de Dios establece que la fe sin obra es muerta. Entonces, la parte espiritual está atada de cierta forma a que a través de nuestra parte natural, es nuestro cuerpo, es nuestra carne, lo que usted ve a través de esta transmisión. Nuestras manos que pueden obrar, usted recibe ese alimento espiritual para que el contenido pueda tener ese sello de Dios. Pero lo hacemos con cosas naturales. Leemos la palabra en lo natural. Su interpretación viene en la parte espiritual. Y eso es lo que quiero que nosotros podamos entender. A lo espiritual, nosotros buscamos ser espirituales a través de lo natural. Somos seres naturales que gracias al Señor hemos comprendido que sin Él, sin esa parte espiritual, no somos nada. Ya luego, a través de que nosotros comenzamos a dar estos pasos, el Señor nos enseña a cómo alimentar nuestro espíritu y a cómo hacer que esa parte natural, como dice en Romanos 7:14, oye, nosotros podamos hacer que mengue para que no prevalezca. Es normal que aún nosotros teniendo una vida espiritual con el Señor, atendiendo a situaciones de la carne, nosotros podamos tener manifestaciones de la carne que nosotros podamos decir, no, esto no está bien. Voy a optar porque prevalezca esto. Y nosotros nos perfeccionamos en el amor de Cristo. Por eso dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Pero qué bueno que aún siendo vendido a la esclavitud del pecado, nosotros podemos a través de reconocer al Señor, de que Él nos presente la verdad, que esa verdad nos haga libres del pecado. Que nosotros podamos disfrutar de una vida plena, una vida espiritual. Cuando usted se toma un jugo, usted no se lo toma en el espíritu. Ciertamente hay alimento espiritual, pero también nosotros, el Señor no solamente satisfacía, Jesús no solamente satisfacía las necesidades espirituales, sino también que hacía manjar para que las personas pudiesen estar satisfechas también en la carne. Porque nuestra carne también necesita aseo, necesita conocimiento. Incluso nosotros accedemos al conocimiento espiritual a través de acciones carnales. Nosotros hemos aprendido a leer en lo carnal. Nosotros en la universidad, pues el conocimiento a través de herramientas, a través de todo lo que podemos pues maximizar cuando nosotros pues nos somos asiduos a la lectura, somos asiduos al querer tener más conocimiento, involucrarnos más, nosotros podemos acceder a una parte más espiritual. Y yo espero que usted lo pueda entender. No estoy diciendo bueno, porque andamos en la carne, aunque no militamos según la carne, pues denle riendas sueltas a la carne. No, simplemente estoy diciendo que aunque usted sea espiritual, va a tener experiencias naturales en la carne. Amén. Porque cuando, fíjense que muchísimas veces nosotros podemos estar en un lugar y sentir la presencia del Señor a través de manifestaciones en la carne. Cuando nosotros pues sentimos que hay un mover del Espíritu Santo, nuestro corazón se acelera, nuestros pelitos se nos paran, nosotros podemos conectar con esa deidad de Dios
en nosotros. Somos seres espirituales. Decidimos magnificar nuestra parte espiritual y eso está bien. Lo que nosotros debemos de hacer es, como dice Pablo en 2 Corintios 9, perdón. 2 Corintios, déjenme un momentito. En 2 Corintios, un momentito, que lo leí ahora mismo, pero se me fue. 2 Corintios, aquí está. Segunda de Corintios 10, del versículo 3, el versículo 3, dice, aunque andamos en la carne. Es una condición que usted no la va a poder dejar. Andaremos en el Espíritu, pues cuando ya no, nuestro tiempo llegue a cero, cuando el Señor ya decida que nosotros podamos partir con Él. Pero mientras tanto, usted anda en la carne, ese es su vehículo. Y no juzgue las relaciones de la carne con manifestaciones de la carne. Porque los frutos del Espíritu se ven a través de la manifestación de nuestra carne. Entonces, no juzguemos a aquellos hombres naturales que el Señor tiene destinados para ser espirituales, para que ya el Señor sabe quienes van a acudir al arrepentimiento. Pero vamos a ser de aquellos que apostemos a que esas personas naturales que están en desconocimiento, pues puedan conocer la verdad y que la verdad les haga libres. Amén. Porque dice, y déjenme decirle que establece Juan 3, del 5 al 8. Fíjense lo que Jesús respondió. Dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombre que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Entonces, ciertamente hubo un nacimiento suyo en la carne, que fue la manifestación de que su madre estuvo embarazada, de que su madre le dio a luz. Pero hay un nuevo nacimiento, que fue el día que usted decidió ir delante y decirle, Padre, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Ahí hubo un nacer del Espíritu. Pero usted no dejó de estar en esta carne cuando usted decidió pasar adelante y decirle, Padre, yo te acepto. No, ahí entonces usted en su parte carnal, como dice Pablo, que aunque andamos en la carne, ya usted decidió no seguir militando según la carne sobre lo que sigue haciendo todo el mundo, sino esta carne, nosotros alimentarla de lo que verdaderamente importa. Porque nosotros hemos entendido que cuando partamos, vamos a dejar este cuerpo y vamos a vivir una experiencia eterna en el Espíritu. Amén. Y por eso la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero este pueblo del Señor, que el Señor nos ha dado las herramientas, que todo lo que usted ha vivido o vivió en su parte natural antes de aceptarle, fue justamente aquello que el Señor quería para que usted pudiese deleitarse y machacar esa parte espiritual para sacar lo mejor de ella.
Eso es lo que necesitamos para sacar y aprender a vivir en el Espíritu. Habrán manifestaciones normales de la carne. Por eso dice la palabra que Él renueva su misericordia cada mañana. Y qué bueno que no pecamos en la eternidad como Lucifer. Que podemos tener redención. Obviamente, aquel que vive en la carne, no, hay gente que vive en la carne que quieren vivir una vida espiritual a su conveniencia. Pero de eso no se trata. No se trata de eso. Se trata de que nosotros vamos a estar en la carne, pero sujetos a nuestra parte espiritual, a nuestra vida en Cristo Jesús. Así que espero que esta palabra pues haya podido traer luz a tu vida, que puedas identificar que vas al supermercado en lo natural, que te alimentas en lo natural, pero que tienes esa parte espiritual en la que todo tiene su tiempo y en la que siempre va a prevalecer nosotros pues alimentar nuestra parte espiritual. Pero fíjate que si te propones alimentar la parte espiritual y dejar que la parte carnal pues desfallezca, pues aquí en este plano necesitaremos este vehículo para nosotros poder relacionarnos y hacer la obra del Señor. Así que te bendigo con toda bendición del cielo. Gracias por estar con nosotros. Si este video llega a ti por un hermano o una hermana que te ama, bendícelo. Sé de bendición para otros. No utilices la parte carnal para vivir a expensas y utilizar la espiritual para lo que te convenga. No. Vamos a tener el conocimiento, vamos a través de la palabra pues a adentrarnos más, a permitir que Dios siga llenando nuestras vidas y a cada día que nuestra parte espiritual aflore más y más. Así que síguenos a través de nuestro canal de YouTube, Fe y Amor Punta Cana, todos los domingos a las 6 de la tarde con una palabra de Dios para tu vida. Así que ya lo sabes, activa las notificaciones que todos los domingos a las 6 de la tarde, con el favor y la gracia del Señor, nos encontraremos por aquí, por nuestro canal de YouTube, Fe y Amor Punta Cana. Dios te bendiga.